¿Qué tal si abre su Biblia en esta mañana? Sí, vamos a estar muy atentos porque pues no hay electricidad, pero bueno, tenemos la luz de Cristo alumbrando nuestro corazón y nuestras vidas. Para nosotros no es impedimento adorar y exaltar al Señor. Si hay facilidad con la electricidad, pues amén, pero si no, igual Dios ha puesto su alabanzas en nuestro corazón. Y si el corazón está experimentando esa vida de Dios, pues no hay nada que le impida poder caer rendido a los pies gloriosos de el Maestro. Amén. Salmos, capítulo número 33. Y quiero empezar, antes de leer este salmo, si quiere, ubíquelo ahí en su Biblia. Yo les animo a algo con todo el corazón, ¿sí? Y es que podamos tener nuestro ejemplar de la Biblia, y les animo a que podamos tener un cuaderno, una agenda para tomar apuntes. Particularmente hay cosas del Señor en las que nosotros necesitamos meditar. Aún en el caso nuestro, como personas a las que Dios le ha dado la gracia de enseñar la palabra, muchas veces hay un tema que el Señor permite enseñar en una reunión, pero en el transcurso de la semana el Señor lo lleva nuevamente a uno a meditar sobre el tema, y nuevamente el Señor le lleva a aprender muchas cosas. Hay cosas que cuando uno está volviendo a revisar un tema, uno dice, uy, yo como pasé de alto esto, pasé por alto esto, lo volví simple, lo volví sencillo. Pero en el meditar uno va sintiendo como la palabra del corazón de Dios se va haciendo más profunda. Como está escrito, son inescrutables los pensamientos de Dios. No hay forma de llegar al final del pensamiento de Dios. Como hemos hablado en algunos momentos, entre más escudriñas la palabra del Señor, más la palabra de Dios se vuelve amplia. Entre más crees que vas conociendo del Señor, te vas dando cuenta que menos sabe cuando Dios te va dando luz de lo amplio y extraordinario que es su corazón y su vida. Entonces les animo con todo el corazón a que podamos tomar apuntes, escudriñar, preguntarle al Señor. El mejor maestro que Dios nos ha dejado es el Espíritu Santo. Si hay alguien que nos puede dar mucha claridad de las Escrituras, es su Espíritu, que nos lo dio como el ayudador. Y como está escrito, Él nos conducirá al conocimiento de toda la verdad. Nos recordaría todo lo que el Señor Jesucristo dijo y plantaría toda esa realidad en nuestro corazón. En el Salmo capítulo número 33, que en un momento lo vamos a leer, quiero iniciar con este pensamiento que nos tiene que llevar siempre a nosotros a reflexionar a cómo está sucediendo, qué está pasando, cómo se está manifestando nuestra relación con el Señor, nuestra relación con Dios, cómo está pasando todo esto, porque el pensamiento que alguien escribió en algún momento y que me llamó mucho la atención decía que si nosotros vivimos un culto glorioso, vivimos una reunión como esta y nos pareció maravilloso todo lo que sucedió en la reunión, pero que cuando vamos a nuestra vida natural, eso glorioso de Dios no lo estamos viviendo fuera del culto, entonces realmente nosotros estamos viviendo en una gran hipocresía dentro de nuestro corazón, porque se limitó a algo que se volvió solo apariencia, pero no trascendió en nuestro corazón. Y estos tiempos donde nos reunimos son maravillosos, pero las palabras de Dios, lo que sucede en unas reuniones para que trasciendan nuestras vidas, porque la mayor parte del tiempo no estamos reunidos. Y si lo que da gloria al Señor de parte de nuestras vidas se limita a lo que hay en una reunión, entonces realmente no hay adoración, no hay un verdadero rendir del corazón de Dios. Entonces todas estas cosas nos permiten para ir examinando nuestro corazón delante del Señor y pedirle al Señor que nos ayude a vivir esos momentos hermosos en su presencia, en todo lugar, en todo momento.
porque la adoración no se limita a un lugar, a un espacio, a determinada situación. La adoración es algo que cubre todos los aspectos de nuestra vida. Y dice acá el Salmo 33, en el versículo número 1, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y aquí esto expresa algo muy hermoso para considerar en nuestro corazón de parte del Señor, porque ya el Señor no está hablando de la expresión de nuestro corazón hacia Dios como algo aislado o de un momento. Cuando habla de integridad, habla de todo lo que cubre nuestras vidas, de todas. Cuando se habla de algo íntegro, completo, significa que tiene todas las piezas, que no le falta nada. Y todas las piezas de nuestras vidas están conformadas por cómo vivimos en nuestra casa, cómo vivimos en la calle, cómo vivimos en el trabajo, cómo vivimos cuando nos reunimos como congregación. Y entonces expresa el Señor que todo esto tiene que ver con un todo en nuestra vida, con un todo en nuestro caminar. Y por eso necesitamos mucha conciencia de todo esto dentro de nuestro corazón, porque esto está hablando de algo que sube delante del Señor como algo agradable, porque ahí está expresando hermosa es la alabanza, y la alabanza fue única y exclusivamente dispuesta para Dios. Mía es la alabanza, dice otro de los salmos, o sea, fue algo dispuesto para Dios, pero ahora estamos mirando cómo eso dispuesto para Dios es del agrado de Dios, es de la forma en cómo Dios lo dispuso, es de la manera en que Dios desea que se manifieste en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces encontramos diversas testimonios en la palabra de situaciones que fueron agradables al Señor y de otras que fueron desagradables a Dios, y que Dios evidenció y diferenció esas cosas. El miércoles veíamos un poco acerca de la vida de Caín, que Dios había dispuesto cómo acercarse a él por medio de un sacrificio, pero Caín quiso acercarse a Dios a su manera, trayendo cosas excelentes, pero aún lo excelente que trajo Caín estaba muy distante de lo que Dios había dispuesto, y que fue Dios mismo el que le expresó a Caín lo que no estaba bien. Pero también encontramos otros ejemplos del otro lado, donde Dios nos da a conocer aquello que, guiado por Dios, que de ese corazón que estuvo rendido al Señor, que cuando se consumó, se presentó delante de Dios, fue del agrado de Dios, como el momento en el que el Señor lleva a Abraham al monte Moriah. Cuando lo dirige hacia allí al monte Moriah y sube a sacrificar a su hijo, a Isaac, y está ya listo para ejecutar, ya está amarrado, ya está listo todo para el sacrificio, y cuando va a sacrificar a su hijo, y la palabra da testimonio en el libro de Hebreos, que Abraham iba con la certeza de que Dios era poderoso para resucitarlo. O sea, él no iba pensando que Dios le iba a impedir sacrificar a su hijo, él iba pensando era que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Y cuando él está a punto de sacrificar allá a su hijo, Dios mismo lo detiene, y Dios mismo da un testimonio de cómo todo lo que aconteció allí fue olor grato delante del Señor. Abraham, Abraham, detente, porque ahora sé que me temes y que nada de lo que te pidiera me lo negarás. Entonces, qué diferente lo que se ofrece por parte de Caín, donde el Señor deja ver que Caín ofrece algo muy bueno, pero que no está cercano a lo que Dios está pidiendo. Pero en el monte Moriah vemos cómo Abraham ahora está ofreciendo al Señor, y esto que está ofreciéndose allí es del agrado de Dios, porque ciertamente ese corazón estaba permeado por el Señor mismo dentro de su caminar y dentro de su vida. Sucede otro ejemplo cuando pasa el diluvio. Una vez pasa el diluvio, acontece un milagro, prácticamente es un nuevo comienzo. El Señor permite que el arca descienda, bajan del arca y todo está nuevo. El Señor hizo un milagro maravilloso, porque no estaba todo lleno de cuerpos muertos, no estaba lleno todo de destrucción, sino que allá había un nuevo comienzo maravilloso de parte del Señor. Y dice que Noé edificó allí un altar,
Y ese altar lo hizo conforme le había sido instruido. Y dice que el Señor percibió olor grato. Qué hermoso, qué hermoso. Percibió olor grato. Leamos ahora. Hermosa es la alabanza. Y estamos hablando de algo que Dios percibe como olor grato delante de su presencia. Y subió olor grato, y aún como consecuencia de eso que aconteció allí, es que hoy día cada vez que vemos el arco iris recordamos una promesa de parte del Señor. Y pondré mi arco entre las nubes, para recordar una promesa de que nunca más destruiría por agua la tierra. Algo hermoso, porque subió olor fragante delante de su presencia. Pero también encontramos nuevamente otro ejemplo opuesto en la palabra de unos hombres que habían sido escogidos como sacerdotes, uno de nombre Nadab, otro de nombre Abiú, descendientes de Aarón. Y expresa la palabra del Señor como un día ellos encendieron sus incensarios y entraron, y lo que empezaron a ofrecer, Dios lo calificó como fuego extraño. Y fuego extraño porque al parecer habían varias circunstancias que habían rodeado aquella situación. Una, que al parecer ellos habían entrado en embriaguez. Y la segunda es que el Señor había encendido un altar. Ese altar había sido encendido por Dios. Y cada vez que ellos iban a ofrecer algo, lo tenían que tomar de lo que Dios había encendido. Si se tomaba fuego de cualquier otro lugar, no era aceptado por Dios. Tenía que ser el fuego encendido por Dios mismo. Ellos al parecer tomaron fuego de otro lugar, y cuando empezaron a ofrecer, ofrecieron lo que Dios o no se había originado en Dios, o no había sido instruido conforme a la voluntad del Señor. Y dice la palabra de Dios que por causa de eso vino juicio. Entonces vemos evidencias de dónde subió olor grato delante del Señor, pero también vemos evidencia de aquellos momentos donde se hicieron cosas que no fueron del agrado de Dios. Y creo que un punto importante en esto es la dependencia de Dios. Cuando hay dependencia de Dios, Dios nos va a instruir con mucha claridad y nos va a guiar de manera que Él va a poner en nosotros aquello que nosotros le vamos a ofrecer, porque solamente lo que viene de Dios mismo es lo que jamás será extraño delante del Señor. Y eso que pasó allá en el Antiguo Testamento no ha cambiado, ¿cierto? No ha cambiado. La palabra de Dios es eterna, y le pido que me acompañe a Hebreos capítulo número 13. Libro de Hebreos, en el capítulo número 13, en el versículo número 14. Hebreos, capítulo número 13, versículo número 14. El libro de Hebreos es el que hace como una unión de todas las figuras de los sacrificios con la realidad de cómo Cristo cumplió todo esto, siendo el sumo sacerdote, siendo el sacrificio, siendo la ofrenda escogida por Dios. Pero cuando ya finaliza, ahora habla de que ya cesó todo ese esquema de sacrificios, de animales y todo ese tipo, por la razón por la cual nosotros hoy no sacrificamos corderos ni hacemos ese tipo de cosas, porque dice la Escritura que ya fue sacrificado el cordero establecido por Dios y ya no se necesitan más sacrificios hechos por los hombres. Pero dice en el verso número 14, Hebreos capítulo 13, 14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Verso 15, así que ofrezcamos cada cuanto. ¿Cierto? Entonces mire que ya esto empieza a abarcar, siempre abarca todos los espacios, lugares y tiempo en nuestras vidas, por medio de Él. Y ese Él del que ha venido hablando todo el libro de Hebreos es Jesucristo. Así que ofrezcamos por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan que confiesan su nombre. Entonces nos damos cuenta que todo tiene que ser ofrecido a la manera de Dios,
y como Dios lo ha establecido. Por eso es tan importante la palabra para darnos instrucciones. Y por eso es tan importante acercarnos a la palabra para no perder de vista algo que el Señor nos ha venido hablando mucho en este tiempo, que va a determinar hacia dónde nos vamos a dirigir. Y es que en la medida en que hay un entendimiento superficial del propósito de Dios para mi vida, en esa medida mi vida se puede desviar con mayor facilidad tras muchas cosas. Se puede desviar tras muchas direcciones y puede terminar abrazando y como Saúl creyendo que podemos ofrecer a Dios lo que Dios no nos ha pedido que le ofrezcamos, aunque sea bien intencionado, porque es que Dios no mira si es bien intencionado, lo que Él mira es que esté de acuerdo a lo que Él desea buscar de cada una de nuestras vidas. Por eso el Señor siempre habla, dame, hijo mío, tu corazón. Mire que el Señor no mira la apariencia, como lo ha dicho una y otra vez. Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira lo que está dentro, Jehová mira el corazón. Y si me acompañas allá de Deuteronomio, capítulo número 10, en el versículo número 12, Deuteronomio, capítulo número 10, versículo número 12. Y allí nos deja ver muy claro cómo nosotros necesitamos que Dios vaya asentando con claridad su propósito para nuestras vidas. En Deuteronomio 10:12 empieza diciendo, ahora pues, Israel, la palabra de Dios es eterna, no cambia, no deja de ser. ¿Y qué tal si antes de que continúe leyendo lo que sigue, ahí donde dice Israel, en lugar de Israel pone su nombre, ¿cierto? Coloca su nombre, porque esta instrucción de aquí no era una instrucción pasajera, sino una instrucción que sigue siendo permanente. Verso 12, ahora pues, César, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, ¿cierto? Y no olvide que el temor no es miedo, sino el temor es la disposición que mi corazón tiene de sujetarse a la voluntad de Dios, aunque no concuerde con lo que yo deseo en mi corazón. Recuerde que la palabra de Dios habla de que Cristo en los días de su carne rogó con lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Jesús clamó al Padre con toda la disposición en su corazón de aceptar cualquiera fuera la respuesta que el Padre tuviera allí. Y la respuesta del Padre para Jesús en el huerto del Getsemaní fue un no. Si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Fue lo que expresó el Señor Jesús. Y el Padre le manifestó su deseo de que no era posible cambiar lo que se había establecido. ¿Y qué hizo Jesús? Con todo su corazón se sujetó a la respuesta de Dios. Ese es el temor. El temor no es tener miedo, porque el miedo por unos segundos frena a una persona, pero apenas la persona pasa el miedo, va a volver a su caminar corriente. Creo que ayer o antier se celebraban 20 años de lo que había sucedido en Armenia, del terremoto de Armenia y todo lo que aconteció allí. En la época en que acontece el terremoto, mucha disposición de toda la gente de Armenia de invocar y de buscar a Dios. Mientras estaba reciente, mientras miraban los muros caídos, mientras recordaban con dolor los miembros de su familia fallecidos, mientras estaban en esa circunstancia, su corazón estaba como muy dispuesto para el Señor. Pero apenas fueron desapareciendo los indicios de ruina, fueron levantándose nuevos edificios y ya vieron la ciudad nuevamente puesta en su lugar. Aquellos que un día manifestaron estar dispuestos, nuevamente olvidaron a quién, olvidaron al Señor. Y vemos cómo
con facilidad sucede esto dentro del corazón. Por eso el miedo no me va a sostener. Si tú piensas ir al cielo por el miedo de no ir al infierno, jamás entrarás al cielo. Porque la entrada al cielo, alguien decía, si a ti no te gusta adorar al Señor y rendirle tu corazón a Él, ¿para qué quieres ir al cielo? Si en el cielo no hay otra cosa, sino que adorar y rendirnos a los pies del Maestro. Cuando uno mira los escenarios que Apocalipsis muestra, siempre son escenarios de una adoración absoluta, el cielo entero proclamando al Señor con todo su corazón, al que está sentado y al Cordero, una adoración. Es que allá no hay lugar para nada más, sino para la adoración exclusiva del Señor. Y a todo lo que había en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, el imperio, el poder por los siglos de los siglos. Amén. De manera que cada vez que Dios nos está enseñando y guiando por ese camino de adoración, nos está preparando para lo que vamos a vivir en la eternidad con Él. Y dice acá, ¿qué pide el Señor de ti? Que temas al Señor tu Dios, que estés dispuesto a someterte a su voluntad. Porque dice la Escritura que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son para hacerme daño, no son para destruirme, sino para plantar su gloriosa vida en nosotros. Dice ahí que andes en todos sus caminos, no que estemos ahí cerca. Indiscutiblemente, estar en el camino del Señor significa tener a Cristo en el corazón. Él dijo, yo soy el camino. Si estoy en el camino, Él tiene que estar habitando en mí. Dice ahí que lo ames, ¿cierto? Que lo sirvas. Y dice, ¿cómo desea Dios? Con todo, ¿qué? Tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Qué hermoso. Que es donde prospera la voluntad de Dios. Porque aquí estamos hablando no de la prosperidad como la considera el hombre, sino de cómo prospera la voluntad de Dios en mi vida, de cómo prospera la voluntad de Dios en mi corazón. Entonces mire aquí cómo es de claro qué es lo que Dios desea de nosotros, qué es lo que Dios desea de nuestro corazón, y eso es determinante en la vida y en la relación que nosotros vamos a tener con Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dice la Escritura, pues que aunque hayan muchos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y no olvide esto, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces todo eso nos va afirmando en cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, porque eso nos va a llevar a entender cómo nuestra alabanza va a ser hermosa delante del Señor. Cuando yo entiendo que todo lo que Dios me está proveyendo es para que todo eso lo honre a quien lo honre a Él. ¿Para qué Dios? ¿Para qué tener un corazón nuevo? ¿Para qué tener una vida nueva? Si no es para exaltar y bendecir al Señor. Hay personas que quieren un cambio en su vida, pero la pregunta es, ¿para qué quiere un cambio? ¿Para qué desea un cambio? Si de acuerdo a la palabra, el cambio y la transformación de mi corazón es para que ahora yo haga lo que antes estaba impedido hacer. El hombre sin la vida de Dios estaba impedido para hacer lo que le agradaba a Dios. Si viene un cambio producido por Dios en mi vida, es para que ahora Dios, por su Espíritu, me va capacitando para que yo haga lo que es agradable delante de Él, lo que sea olor grato y fragante delante de su presencia. Vean entonces conmigo a Juan, por favor, en el capítulo número 4. Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo número 4, en el versículo número 20. Juan, capítulo número 4,
en el versículo número 20, habla de la pregunta que le hace la samaritana al Señor Jesús sobre un aspecto muy importante de la vida espiritual. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, ¿cierto? El pensamiento hasta aquí era que el rendirse al Señor dependía de un lugar físico, de un lugar específico, ¿cierto? De manera que eso limitaba mucho, y limitaba mucho porque tal vez pensábamos que debíamos de honrar al Señor. Y esta semana les preguntaba a los hermanitos en una reunión que teníamos con los servidores, es ¿por qué Dios nos ha permitido poco tiempo de estar reunidos como congregación y más tiempo de vivir afuera en el mundo? Les preguntaba, ¿por qué Dios no determinó que 24 horas estuviéramos reunidos? 24 horas, metidos en un salón, tal vez cantando y eso. ¿Por qué Dios no lo determinó así? Y cuando uno pesa esa realidad se da cuenta que si usted mira alrededor, ¿cuántos están viviendo en este momento dentro de este salón como cristianos? Todos aquí estamos, no rompemos un plato, ahí donde está sentado, tal vez no está teniendo un mal pensamiento, tal vez ahí está tranquilo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando salimos de aquí? ¿Qué pasa cuando pasamos la puerta de la iglesia? Allá afuera es donde se va a probar la realidad de lo que decimos recibir de quién, recibir del Señor, porque allá afuera es donde se van a pesar muchos nuestros corazones respecto a lo que hemos recibido de parte de Dios en nuestras vidas, porque si estuviéramos encerrados solamente no sabríamos realmente quién somos, pero allá afuera se desnuda, porque si usted mira ahí al ladito, el hermanito que está sentado al lado suyo no le va a sacar la piedra ahorita, no le va a hablar feo, no le va a dejar de pagar alguna deuda, no lo va a robar. Y usted mira, entonces no hay nada que le provoque su corazón. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a todas esas cosas en nuestro caminar? ¿Cierto? Entonces todo eso va probando para asentar ¿qué? Nuestro corazón y nuestra vida sobre una realidad, porque realmente Dios es real para cada uno de nosotros. Y dice acá, entonces en el verso número 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis ¿a qué? O sea, viene un cambio profundo. Ya esto no es del lugar, esto ya no es de un sitio específico. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene. ¿Y cuándo es el tiempo? Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y ya habla de una condición espiritual, en espíritu y en verdad, porque también tales adoradoras busca que le adoren. Y entonces aquí empezamos a ver como una distinción que el Señor hace. Primero, del lugar, ya no depende de un lugar, ¿cierto? Por eso nosotros no podemos limitar, rendir nuestro corazón simplemente a un momento de reunirnos. Nos reunimos y ahí vamos a rendir nuestro corazón, pero ahora ya no depende de ese lugar, es de una vida rendida al Señor. Y lo segundo que el Señor hace como una especificación, al Señor hablar de verdaderos, significa entonces que también hay falsos. Si el Señor está buscando verdaderos adoradores, significa que hay muchos que pueden tener como la apariencia, la imagen, como que se ve como que sí son, pero en realidad ¿qué? Pero en realidad no son. No olvide que
cuando una persona va a probar una piedra preciosa, normalmente las piedras preciosas se prueban es con ácidos, ¿cierto? Si usted tiene una pieza, cuando va al joyero a que se la verifique, el joyero le dice, pero ¿está seguro que es de oro? Porque si no, se le va a dañar la pieza. Porque si eso no es de oro, apenas le echen ácido, el ácido la va a negrear y esa piedra va a quedar, o esa joya va a quedar inservible. Entonces, ese ácido lo que hace es probar y hacer. Es más, cuando muchas veces van a brillar el oro, lo que hacen es echarle ácido para hacerlo más brillante, para hacerlo mejor en la forma en que se ve. Entonces, de esa misma manera, nosotros vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que a través de la palabra nos va a ir evidenciando si somos verdaderos o qué tipo de vida estamos viviendo, porque es que es fácil para el ser humano empezar a vivir una vida de apariencia, una vida donde me veo como, y es más, el Señor lo advirtió en una de las iglesias de Apocalipsis, porque a ella le dijo, tiene nombre de que vives y está muerta. O sea, era como una clara imitación de apariencia, de que se veía como si fuera, pero que en realidad no era lo que expresaba ser. Porque una cosa es cuando yo me acerco a Dios y yo considero que lo que estoy ofreciendo a Dios es del agrado de Dios, y otra cosa es cuando Dios mismo es el que lo considera, ¿cierto? ¿Qué dijo Saúl en lo que estuvimos estudiando? He obedecido a las palabras del Señor. Y cuando miramos, ¿había obedecido? No había obedecido, pero su considerar era diferente al considerar de Dios. Mientras él consideraba que había hecho una gran maravilla para el Señor le había enviado una razón. Me pesa haber puesto a Saúl por rey. El pensamiento de Dios era me pesa, y el pensamiento de Saúl era diferente al pensamiento del Señor. Entonces, por eso se hace tan necesario que Dios nos vaya guiando. ¿Cuál es la realidad en la que nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es la realidad en la que está asentado nuestro corazón? Tito, capítulo número 1. Tito, capítulo número 1, versículo número 15. Dice ahí, 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y el Señor habla que lo externo finalmente termina siendo una expresión de lo interno, y habla de dos cosas profundas de la vida del hombre. Habla del pensamiento y habla de la conciencia que hay dentro del ser humano. Hay muchas cosas que el Señor por la conciencia nos ha indicado que son buenas o son malas, ¿cierto? La palabra de Dios expresa que la conciencia, para el que no tiene la ley de Dios, muchas veces le indica. Hay personas que no han conocido del Señor, pero sienten dentro de sí que lo que están haciendo es incorrecto. Es su conciencia la que le está señalando. Pero el Señor habla de un momento donde la forma de pensar y la conciencia se ha corrompido. Y se ha corrompido de manera que perdió la capacidad de diferenciar si lo que está haciendo es bueno o lo que está haciendo es malo. La Escritura habla de la conciencia cauterizada. Y es como cauterizada refiriéndose como a lo que ha perdido sensibilidad, ¿cierto? Sensibilidad. Porque muchas veces en esto sí que necesitamos estar muy pegados del Señor. Porque fácilmente nosotros empezamos a caminar en cosas que no son agradables al Señor
y presentarnos delante del Señor como si no estuviese aconteciendo absolutamente nada en nuestra vida, como si todo estuviera ¿qué? Como si todo estuviera normal. Mire, tan sencillo como esto, y nos damos cuenta cómo se puede cauterizar la conciencia. El Señor habla de que si traemos nuestra ofrenda al altar, y de una vez Él pone como un espejo en nuestro corazón y dice, y en tu corazón tienes algo contra tu hermano. Dice, deje la ofrenda, vaya, arregle con su hermano y venga y ahí sí presente la ofrenda para que sea acepta delante de ¿quién? Delante del Señor. Entonces uno ve el deseo de cómo Dios me está indicando que eso que le voy a ofrecer sea agradable delante de Él. ¿Me mandó a qué? A organizar una situación para que yo no termine aquí levantando las manos al Dios de los cielos y odiando a mi hermano, como dice la palabra, que hay un mandato de parte de Dios, que el que ama a Dios, ame también a ¿quién? A su hermano. Entonces, ¿lo manda el Señor a arreglar cuentas o no lo manda a arreglar cuentas? Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pasamos por alto lo que Dios dice, ¿sí? Y yo hago de cuenta como que no estoy ofendido con nadie para ofrecerle mi vida al Señor. Y yo salgo convencido de que lo que le ofrecí al Señor fue del agrado de Dios, porque empiezo a tener un pensamiento diferente al de quién, al del Señor. Se empieza a cauterizar mi conciencia. Entonces sigo odiando al hermano, no me hablo con el hermano, pero sí considero que mi relación con Dios está en perfectas condiciones. Y se va cauterizando la conciencia. ¿Y eso en qué termina siendo? Lea el versículo 16. Mire lo que dice el verso 16. Profesan, ¿cierto? No olviden, una cosa es decir que soy cristiano y otra cosa es ser cristiano. Profesan conocer ¿a quién? A Dios. Pero después coloca algo bien tremendo. Pero con los hechos, ¿qué? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena ¿qué? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces hablan con mucha claridad de la palabra del Señor. ¿Los verdaderos adoradores son profesantes? No están diciendo, están siendo. ¿Cierto? Están siendo, no dicen ser algo, ¿sí? Porque hoy en día encuentra uno, hablaba con alguien esta semana, porque ese alguien preguntaba lo siguiente, me decía, pastor, si una persona es cristiana, ¿se puede emborrachar? ¿Se puede emborrachar, pastor? Entonces yo le especifiqué algo y le dije, bueno, la pregunta no sería si ese cristiano se puede emborrachar. Lo que hay que preguntarse es si ese borracho se ha convertido al Señor. Es más bien, porque debiera ser con claridad que si la vida de Dios ha llegado a mi corazón, con la vida de Dios tiene que venir una libertad a mi caminar. Entonces, necesariamente yo no puedo justificar mis comportamientos, ¿sí? Para justificar, Dios nos ama, sí. Dios nos perdona, sí. Pero juntamente con el perdón, Dios va trayendo un cambio ¿en quién? En nuestras vidas. Es más, el Señor dice, el que robaba, no robe más. Eso inmediatamente identifica un cambio en la vida de quién, en la vida de la persona, para que no termine siendo una persona que profesa, que se dice ser algo que no está sucediendo en su corazón ni está sucediendo dentro de su vida. Vaya conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios en el capítulo número 1. En el versículo número 12. Y mire qué diferente es la conciencia
de ese que está relacionado con Dios. Segunda de Corintios, capítulo número 1, versículo número 12. Una cosa es la conciencia cauterizada, que hace que yo empiece a considerar que mi vida es de la aprobación de Dios y que me presento como si nada aconteciera en mi vida. Pero mire cómo lo expresó el apóstol Pablo en el verso 12 de Segunda de Corintios. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido ¿dónde? En el mundo, y mucho más ¿con quién? Con vosotros. Y mire, ¿a dónde lo llevó esa conciencia limpia delante del Señor? Que se conducía delante del que no es creyente, se estaba conduciendo como alguien que teme a Dios. Y cuando estaba con los creyentes, mucho más. Qué hermoso, donde él expresa esa conciencia limpia delante del Señor y esa sencillez y esa sinceridad primeramente para ¿con quién? Para con Dios en su caminar, para con Dios dentro de su vida. Porque la gracia no es una autorización para pecar. La gracia lo que hace es obrar en mí para libertarme de aquello que había gobernado mi vida. ¿Cierto? Porque a veces pensamos que Dios es amor y Dios es bueno y misericordioso, entonces que eso significa que entonces Dios es permisivo con mi vida y con mi caminar, con las cosas que hay dentro de mi corazón. Entonces, cuando estamos hablando de los verdaderos adoradores, entonces peguemos una miradita a los que pudieran ser falsos. Ya miramos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos ¿qué? Lo niegan. Hay una cosa parecida a adorar, ¿sí? Y es la palabra lisonjear. ¿La han escuchado? La palabra lisonjear y la palabra adular, ¿sí? Son compañeritas, porque se parecen a la adoración, pero en lo profundo la esencia es algo totalmente opuesto, ¿sí? Porque lisonjear o adular tiene que ver con expresarle a alguien lo que ese alguien quiere oír, pero porque yo quiero conseguir detrás de eso algo a cambio para mí. De manera que lo que yo le estoy ofreciendo, no lo estoy ofreciendo por agradarlo a él, sino aún por agradarme a quién. Por agradarme a mí mismo, ¿cierto? O sea, usted lo que quiere es oír es esto, para que yo tenga a cambio esto, entonces le voy a decir lo que usted quiere oír, ¿sí? ¿Y será que ese es el deseo de Dios para la iglesia? Que haya una iglesia que venga y le diga, ay Señor, ¿tú quieres oír que yo te amo? Aquí soy, te amo. ¿Eso sería lo que el Señor querría oír de nosotros? Si uno mira en una persona en lo natural, ¿usted qué quisiera? Que la persona le diga que le ama porque usted le ha dicho muchas veces, usted nunca me dice que me ama. Entonces el otro dice, pero entonces para que usted esté contenta, lo amo. ¿Sí o no? ¿Quedaría usted con una sonrisa de oreja a oreja porque encontró esa respuesta? No. ¿Sí o no? Me está diciendo lo que quiero oír, pero hay un serio problema. Al oír lo que deseo oír, eso no está naciendo en su corazón. O sea, me dice las palabras, pero no provienen ¿de dónde? De su corazón, y no provienen de su vida. Y eso no es lo que Dios desea. Lisonjear. Busque en el diccionario común y corriente, lisonjear o adular es alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Hacer o decir lo que se cree agradará a otro. Es una alabanza afectada, sin sinceridad, que no está unida al respeto. Esto también es el lisonjear, es halagar, agasajar,
incensar, loar, exaltar de manera hipócrita con apariencia, pero sin sinceridad y sin verdad. Eso es lisonjear. Y es muy parecido a adorar. ¿Recuerda que la palabra de Dios habla del trigo y de la cizaña? Y que alguna vez les pusimos una foto aquí y que es muy difícil diferenciar el trigo y la cizaña. Que el trigo y la cizaña, los dos dan fruto. Que el trigo y la cizaña, los dos crecen parejo, ¿cierto? Aún son tan parecidos que cuando le dijeron al Señor que se arrancaba la cizaña, les dijo, no, esperen, porque de pronto arrancan juntamente con ella, ¿qué? Con ella el trigo. La cizaña y el trigo se diferencian por la naturaleza que hay dentro de ella, por la naturaleza que hay dentro de ellas. Miremos entonces un momento el Salmos, capítulo número 12. Libro de Salmos, capítulo número 12. Versículo número 1. Salmos 12, 1. Hay un clamor en este salmo donde dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, o sea, los que tienen una verdadera relación contigo. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Escasea esto hoy? Dice el verso número 2 y expresa por qué han desaparecido los piadosos y los fieles. Dice, habla cada uno mentira con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Qué es la doblez del corazón? Que lo que le estoy diciendo no es lo que yo pienso. O sea, yo le estoy diciendo una cosa, pero yo estoy pensando otra dentro de mi corazón. Muy diferente. Yo le digo que usted me cae bien, pero en mi corazón me cae horrible, ¿cierto? Pero yo aparento que me cae ¿qué? Que me cae bien. Y ahí habla en relación con los hombres. Pero mire esto tan triste, ahí en el Salmo 78, ahí adelantico. Salmo 78, en el versículo número 34. 78, 34, mira lo que dice. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca ¿qué? Suya. Y se acordaban que Dios era su refugio. Y el Dios Altísimo su. Entonces mire lo bonito, parece como algo muy bonito lo que está aconteciendo. Pero cuando usted llega al verso 36, uno como que se desborona todo lo que parecía tan bonito. Pero le lisonjeaban con su boca. ¿Y con su lengua qué? ¿A quién le estaban haciendo eso? ¿A quién le estaban lisonjeando? ¿A quién le estaban mintiendo con sus labios? A Dios. Dice el verso 37, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Sí o no? Entonces mire, le estaban alabando, pero cuando Dios miraba lo que le estaban ofreciendo, ¿sí? Hallaba un gran vacío. Como ha transcurrido el mensaje durante toda la palabra escrita. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Mire lo tremendo. Que lo haga uno con una persona, pero con Dios mismo, porque finalmente la persona puede terminar creyéndose lo que yo le digo. ¿Y por qué puede terminar creyéndose lo que yo le digo? Porque ella no conoce cómo es el pensamiento dentro de quién, dentro de mi corazón. Pero lisonjear al Señor,
que sabe los más íntimos pensamientos. Y el salmista expresó, no está la palabra en mi boca, y tú ya la sabes qué, y ya la sabes toda. Y aquí dice la palabra del Señor hablando de los falsos adoradores, le lisonjeaban, le decían cosas bonitas, Señor, tú eres maravilloso, tú eres hermoso, pero voy a ir a hacer como a mí me parece. Eso es lisonjear, decirle cosas hermosas al Señor, pero mi corazón no está rendido bajo la poderosa mano del Señor. Y cosas que suenan bonitas y espirituales. No sé si recuerdan, hay una porción donde el Señor está enseñando la palabra, está reunido con sus discípulos y mientras estaba hablando, dice la Escritura, que vino una mujer de entre la multitud, levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y eso es bonito, decirle eso al Señor, y sonaba muy espiritual. O sea, bienaventurada la mujer que te dio a luz, bienaventurado ese, qué privilegio. Y el Señor le responde de una manera muy clara. Cuando el Señor debiera de haber quedado como agradecido con lo que dijo la mujer, Él voltea y asienta un pensamiento y le dice, Él le dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿cierto? O sea, no lo que dicen todas las cosas bonitas, sino los que tienen su corazón dispuesto para sujetarse a ¿quién? Al Señor. Por eso el Señor viene haciendo un cambio, porque la apariencia de las personas es que los cristianos hablan muy bonito, pero muchas veces están muy distantes de lo bonito que hablan a la vida que ellos llevan dentro de su caminar. De pronto en otra ocasión también estaba el Señor hablando con los discípulos, la gente se abrió espacio y alguien vino y le dijo que llegó su mamá y sus hermanos y quieren hablar con usted, que ahí están afuera. Y el Señor voltea y pregunta, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Sí? Y especifica, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de ¿quién? La voluntad de mi Padre. Entonces, mire cómo el Señor va aterrizando todas las cosas. Y era algo bonito, era algo especial lo que estaba aconteciendo ahí, pero el Señor dijo, pero lo importante no era que ese lazo de sangre lo uniera a Él, era que eran la familia, pero Él dijo, no, lo que le une no son los lazos familiares, lo que nos une es que hagamos la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios, es que caminemos en el propósito maravilloso de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Mas su corazón está lejos de mí. Romanos 2:17, miramos un poco más de un falso adorador. Romanos en el capítulo número 2, en el verso 17, aquí el Señor es muy claro con lo que expone aquí, dice, he aquí, ¿no estamos ahí? Romanos 2:17, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de, pero puede ponerse ahí si quiere, como para que le haga más claro, he aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano, y te apoyas en la Biblia y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la Biblia apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, y viene la pregunta, que enseñas a otro, venga, no te enseñas a ti mismo. Porque a veces tenemos la Biblia a flor de labios para estar corrigiendo al de aquí, al de allí, para señalar al de allí. Y la pregunta es, tú que corriges a todo el mundo con la palabra, venga, no te corriges a ti mismo. ¿No te das cuenta que la enseñanza no es simplemente para los otros, que la enseñanza también es para ti? Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Qué tan cercano a lo
que Dios quería estaban viviendo. ¿Y cómo se consideraban? Se consideraban que estaban muy bien con todo lo que tenían. Tú, verso 23, que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y en el verso 24 coloca una afrenta muy fuerte frente a las cosas de Dios, porque dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado. Se habla mal de Dios entre los gentiles por causa de ¿quién? De vosotros, ¿sí o no? O sea, hablan mal de los cristianos, pero porque es que los cristianos no viven de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso hablan ¿qué? Una cosa es que digan cualquier cosa de nosotros mintiendo. Eso es muy diferente, que lo que estén diciendo es mentiras. El asunto es que cuando lo que están diciendo sí es verdad. Cuando lo que están diciendo o lo que están señalando sí es cierto en nuestras vidas. ¿Qué debiera de producir eso en nosotros? Correr en arrepentimiento a los brazos del Señor. Con el arrepentimiento. Entonces aquí está hablando de los que tenían la Biblia, pero que tenían en poco lo que aprendían de ella. La tenían como un manual de enseñanza para otros, pero no para ellos mismos. Como algo para que otros lleven a la práctica, como el Señor dijo de los fariseos, que los fariseos ponían pesadas cargas sobre la gente, pero ellos mismos no querían llevar esas cargas que estaban imponiendo dentro de su caminar. Pero ahora miremos lo opuesto a este versículo, a esta porción que acabamos de leer donde dice, tú enseñas la ley, pero no vives conforme a lo que enseñas. Tú que dices que no hay que robar, robas. Tú que dices que no hay que tener ídolos, tienes ídolos. Aquí dice lo que no debiera de ser, pero que sucede. Pero mire lo que sí debiera de ser y lo que debiera suceder en nuestras vidas. Acompáñeme ahí por favor a Mateo, capítulo número 5. Mateo, capítulo número 5, en el versículo número 14. ¿Por qué hablaba en Romanos? ¿Por qué hablaba mal la gente de Dios? Porque la gente tenía la Biblia, hablaba de Dios, pero no vivía conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo número 5, versículo número 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Sencillo, porque la luz está en nosotros. Porque Cristo, que es la luz, está en nuestras vidas. Entonces, si de verdad la luz de Cristo está en nosotros, porque también la Escritura dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran corregidas. Porque necesariamente la luz trae un cambio y una transformación a nuestro caminar. Mire lo que dice ahí el verso 14 entonces. Vosotros sois la luz del mundo. Y coloca un ejemplo. Una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede ¿qué? Esconder. Ustedes han tenido la oportunidad alguno de que entre Pereira y Manizales, saliendo de Pereira, hay un sitio que se llama el Alto de Boquerón. Sí, recién sale uno de Pereira y pasa ese puente helicoidal que hicieron. Cuando usted llega ahí, desde ese punto usted mira hacia atrás y se ve Pereira, y usted mira hacia adelante y allá se ve Manizales extendida, ¿cierto? Se ve lo más de hermosa. Y dice ahí, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, se puso una luz y el propósito de esa luz es que alumbre, ¿cierto? Que alumbre. Ahora dice el verso 16, para que lo deje rayado en su Biblia. ¿Sí? Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. Para que vean qué cosa. Pero vuestras buenas obras no son lo que a usted le parece bien.
Ahí las buenas obras es lo que está alineado con la voluntad de Dios. Porque no olvide, a Caín le pareció bien que las aullamas que trajo para ofrecerle al Señor eran lo correcto. Eso le pareció ¿qué? Le pareció bien. Entonces cuando hablamos de las buenas obras, estamos hablando de las que Dios preparó, como dice la Escritura, de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y mire lo contrario que produjo. ¿Qué produjo? Que la gente tuviera la Biblia, predicara la Biblia, pero no viviera de acuerdo a lo que enseñaba. Que los gentiles, que los que no conocían de Dios, blasfemaran de Dios, hablaran mal de Dios. Pero mire lo contrario aquí. Para que los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en ¿quién? En los cielos. Qué hermoso. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? Que está en los cielos. Y entonces diríamos, bueno, ¿y para qué todo esto? Porque es que la forma de que lo que ofrecemos en un culto tome un verdadero sentido delante de Dios depende de todo lo que hay detrás en nuestra vida. Porque el Señor en algún momento le dijo al pueblo de Israel que estaba cansado de sus días de fiesta, estaba cansado de sus días de reposo, de sus salmodías, de sus cánticos, de sus ceremonias, porque habían limitado todo a eso y ofrecían. Cuando uno va y mira el libro de Malaquías, uno ve cómo el corazón del hombre se había apartado de ofrecerle la vida al Señor, porque dice, ustedes me ofrecen a mí lo que ni siquiera le ofrecerían a su príncipe, porque su príncipe no lo aceptaría. Me ofrecen lo cojo, lo manco, lo que les sobra, y creen que yo lo tengo que aceptar de su mano. O sea, cuánto ciegos se habían vuelto en lo que ofrecían. De manera que cuando estamos hablando de que hermosa es la alabanza, estamos hablando de que, por ejemplo, esta mañana pudimos cantar al Señor. Pero para que todo esto sea agradable al Señor, ¿qué ha pasado con nuestra vida cuando no hemos estado acá? Cuando no hemos estado acá, ¿qué se ha estado construyendo en toda la semana en nuestra vida? ¿Cómo está nuestro caminar respecto al Señor? Para que no se vuelva un culto vacío que salimos y decimos, no, qué hermoso estuvo lo que pasó en la iglesia, ¿cierto? Y no llegue a la casa y le dicen, no, usted no hace sino ir a la iglesia, pero es que usted está peor, entre más va a la iglesia está peor, ¿cierto? Entonces no aconteció nada maravilloso. Entonces eso no es para que usted se devuelva en el camino, porque a veces nosotros creemos que si nos dicen eso, entonces dice, entonces yo ya no vuelvo a buscar a Dios. No, más bien busque a Dios y entienda que su relación con Dios tiene que ser algo serio, algo genuino, algo verdadero, que Dios desea que tú lo ames, ¿cierto? Esta semana compartía con alguien que me manifestaba su carácter y decía, le compartía algo yo y le decía, es que puede ser que esa persona se merezca que usted le dé un puño en la cara, puede ser que se lo merezca, pero usted dice, no se lo doy por no deshonrar a mi Señor. ¿Dónde tiene el pensamiento? Se lo merece. Puede ser que todo lo que ha hecho de verdad provoque que eso debiera de ser lo justo, pero no lo hago por amor a mi Señor. O sea, que pesa más lo que el Señor está haciendo en mí que lo que usted me puede hacer para provocarme. Qué diferente. Y cuando llegamos a ofrecer entonces una alabanza al Señor, tiene un olor diferente delante de ¿quién? De Dios. Tiene un olor diferente delante del Señor, como dice la Escritura. Volvamos allí y terminemos con esta cita por esta mañana, en el Salmo 33, 1. Libro de Salmos, capítulo número 33, en el versículo número 1. Dice la palabra del Señor:
Alegraos, oh justos, ¿en quién? En Jehová. En los que íntegros. No olvide, ¿cuánto abarca la integridad? Todos los aspectos de nuestra vida. Por eso Dios desea permearnos en todas las áreas, en todos los lugares, de manera que se pueda decir de nosotros: estos hombres han estado con Jesús. Cuando Jesús vio a Natanael y lo vio de lejos, se refirió a Natanael como he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, en quien no hay doblez. Cuando Jacob se presentó delante de Isaac, delante de Isaac su padre, ¿sí? Recuerda que vino, se había puesto pelo de cabra, ¿sí? Había preparado el guisado que su madre trajo, pero hay algo que sucede en ese encuentro que tiene confundido a Isaac, porque él lo está palpando y dice: los brazos son los brazos de Esaú, pero la voz es la voz de Jacob. O sea, lo que hay por fuera no es igual a lo que hay por dentro. Los brazos son los de Esaú, pero la voz es la voz de ¿quién? De Jacob. Y esto nos lleva a pensar mucho que Dios no desea que haya dualidad en nuestro corazón, que por fuera se vea una apariencia, pero por dentro esté otra realidad en nuestras vidas. Dios desea que todos nosotros seamos de una sola pieza, donde quiera que estemos. Amén. Hermosa en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Qué tal si te pones sobre los pies en esta mañana y vamos a orar con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida en esta mañana? Vamos a rogar al Creador que nos alumbre, porque Él es el que nos hace olor grato y fragante, pero nos va dando su palabra para que su palabra vaya permeando nuestro corazón y nuestras vidas, Señor. El salmista le expresó al Señor: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Señor, esta mañana nos acercamos a ti, precioso Dios, con una gran necesidad, Señor, de que tú nos lleves y nos conduzcas por tu Espíritu, Señor, a un caminar en sinceridad contigo, Señor. Porque ciertamente, Padre, podemos vernos, Señor, muy inclinados a tener una vida de apariencia y de hipocresía en nuestro caminar, Señor amado, donde a veces pensamos que el que tiene que caminar honestamente, el que tiene que caminar transparentemente, el que tiene que dar buen testimonio tal vez es el pastor o los líderes de la iglesia, y perdemos de vista, Señor, que tú nos has llamado a todos y cada uno de nosotros a vivir delante de ti, Señor. Como dice tu palabra, sed santos en toda vuestra manera de vivir, Señor. Precioso Dios, permítanos esta mañana examinar nuestro corazón delante de ti, Señor. Reconocer, Padre, que cuando tú nos pones el espejo de tu palabra, no estás buscando destruirnos, sino destruir en nosotros aquello que nos lleva a vivir una vida de apariencia, Señor. Padre de los cielos, ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos por tu Espíritu en nuestro ser interior, Señor. Y ayúdanos, precioso Rey de los cielos, a entender, Señor amado, el llamado que tú nos haces para vivir en todo lugar, en toda circunstancia, en todo tiempo, para la gloria y la alabanza de tu nombre, Señor. Porque no solamente es que mis labios expresen tu gloria a Dios, sino que también, Señor, permeados por tu amor, Señor, mi vida pueda expresar tu gloria a Dios.
caminar, Señor, pueda expresar un gloria a tu nombre, Señor, para que no solamente sea la alabanza que se levanta mientras cantamos, sino aquella alabanza, Señor, que, Señor precioso, es levantada por un corazón que en todo lugar